¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este 18 de enero, frío 18 de enero y con lluvia según donde les haya tocado estar. Eh, pues, un lunes más, doctor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, pues aquí con este frío intenso que lo siento ya más, pero con el gusto de saludarles nuevamente como cada semana, agradeciendo su preferencia. Augusto, pues esta tarde fría e incluso aquí en Toluca, en la zona por donde vivo, un poco lluviosa. Así es, así es. Vamos a ver si el día de mañana aparece con algo de nieve el nevado de Toluca. Por lo pronto, pues habrá que comentar algunas cosas que han estado sucediendo dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor. Pues el día de hoy, estudiantes sacaron algún desplegado buscando, pues, que se les cancele el pago o el cobro de inscripciones y los famosos créditos por asignatura. También están, pues, una carta abierta que publica el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis Alfonso Guadarrama Rico, para hacer algunas precisiones o aclaraciones respecto a esta versión que se había estado ventilando, que él estaba detrás de esas páginas oficialistas disfrazadas de revolucionarias, digamos, y de feministas, y que él era la mente detrás de esto. Pues bueno, ya se está deslindando a través de una carta abierta. Vamos a hablar también acerca de eso. Y pues bueno, algo que tú nos vas a detallar también sobre esta especie de sondeo que se hizo entre la comunidad universitaria, en donde, pues, entre otras cosas, se preguntó si se estaban de acuerdo o si estaban de acuerdo con la ampliación del rector. Nos habrás de decir qué porcentajes estuvieron a favor y en contra. También, pues, se les preguntó si estaban o cómo consideraban, si aceptable o no aceptable el desempeño que tuvo Alfredo durante, pues, lo que va, ¿no? Pero prácticamente ya concluyó. Ahorita ya lo poquito que alcance a hacer, pues ya no será, yo creo que cosas significativas, pero pues ojalá que tú nos puedas ahí dar el detalle de estas cosas que respondió un sector de la comunidad universitaria. Por supuesto, Augusto, creo que esto va a ser una cuestión importante en la universidad porque contra todo lo que se dice de su permanencia y aquel intento que tuvo por quedarse, ¿no? Por esta, él decía que no era reelección, sino era continuidad, ¿no? Pero bueno, ahora creo que resultados interesantes y vale la pena conocer lo que habíamos señalado al principio en la propia red, Augusto, la red universitaria por la transformación, en el sentido de que era necesario que tuviera más sensibilidad y que de una vez por todos se viera esta parte de los créditos que, según la información, si tú recordarás que nos enviaron de acceso a la información sobre transparencia, donde decían que había sido aprobado por el Colegio de Directores, el cual no tiene facultades para aprobar una medida de este tamaño, ¿no? Entonces, pues aquí está la parte interesante de esto que se ha estado planteando, Augusto, a lo largo de mucho tiempo en la universidad y que hoy nuevamente llega a ser noticia, llega a llamar la atención porque los estudiantes de las unidades de los centros universitarios son los que hoy están poniendo el grito en el cielo. Así es. Pues, ¿qué tal si vamos empezando, doctor, con estos temas? Y, pues bueno, bajo el, digamos, el nombre de Asamblea Estudiantil del Centro Universitario UAM Valle de Chalco, digo Valle de México, perdón, están sacando un desplegado que compartimos también en prensa de universitarios activistas del Estado de México, que va dirigido al doctor Alfredo Barrera Vaca, rector de la UAMEX, al Consejo Universitario, y cuyo asunto es no al cobro de inscripción y créditos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Allí, pues bueno, se hace alusión, pues, a la situación que estamos atravesando, ocasionada por el virus SARS-CoV-2,
que deriva, dice aquí, en la enfermedad de COVID-19, afecta en nuestro país desde el principio del año 2020, hecho que ha modificado radicalmente nuestra forma de educación, atendiendo a clases de manera virtual. Muchos de los estudiantes han tenido la fortuna de contar con los recursos económicos, materiales y tecnológicos para llevar a cabo con éxito esta nueva modalidad de aprendizaje. Sin embargo, a más de 200 días de pandemia y con el establecimiento de cierres de emergencia temporales de acuerdo con el semáforo epidemiológico, un amplio sector del estudiantado ha sido afectado económicamente de manera severa. Y bueno, en los párrafos ya casi finales, dice, por lo anterior solicitamos sea analizado por ustedes la cancelación de cobro de inscripción y créditos por materia para el semestre 2021A, ya que la situación económica de numerosas familias hace muy complicado que se pueda cumplir con dicho requisito, situación que nos hace contemplar la interrupción de nuestros estudios universitarios. Y pues bueno, firman como Asamblea Estudiantil del Centro Universitario. ¿Cómo ves, doctor? Mira, llama la atención porque en el 2019 estudiantes del centro, de la unidad académica en Nezahualcóyotl enviaron también un oficio al rector. Si no mal recuerdo, la respuesta que se les dio después de miles de años, ¿no? Es en el sentido de que había sido canalizado a través de las becas, ¿no? Y con eso, digamos, se la sacaron, por decirlo en términos llanos, ¿no? Se la sacaron ante una petición tan importante y sensible de los propios estudiantes, ¿no? Y como ya sabrás, como ha sido característica en los últimos 20 años en la universidad, que soy el mal de todos los males, pasados, presentes y futuros, ¿no? Entonces se atribuyó a mi autoría que los estudiantes se rebelaran y que pidieran esto, ¿no? E incluso algunos jóvenes de Nezahualcóyotl nos buscaron para que fuera a explicarles de qué se trataba el asunto y qué era lo que habíamos logrado en la gestión en la Cámara de Diputados, ¿no? No, acudimos, si recordarás, acudí a aquella ocasión a Nezahualcóyotl, lo cual desató una feroz cacería contra los profesores que se atrevieron a tomar la palabra ahí en una asamblea de estudiantes que se hacía en uno de las áreas de Nezahualcóyotl y que incluso la que hoy funge como subdirectora académica se atrevió a denostar públicamente ahí diciendo que yo cobraba en Nezahualcóyotl, ¿no? Cuando le pedí las... Era yo un aviador en Nezahualcóyotl, pero yo no sabía que cobraba ahí. ¿Quién sabe quién estará cobrando esos cheques, doctor? Ajá. Que ver. Entonces, pues ahí le pedimos que mostrara las pruebas, ¿no? Y lo que hizo fue correr la señora y decir que después que yo había ido de agitador y que había entrado, pues yo creo que por los ductos del río de la compañía, porque yo entré por la puerta que entra en todo el mundo, ¿no? Bueno, comento esto porque se desató una cacería contra los profesores, pero a los estudiantes no les respondieron lo que tenía que haber sido respondido. Hoy llama la atención que estos jóvenes de la Unidad Valle de México, del Centro Universitario Valle de México, sean los que estén levantando la voz. Y curiosamente son los centros universitarios los que no tienen representación en el Consejo Universitario, los que pues no tienen forma de cómo hacer llegar su sentir al Consejo Universitario, ¿no? Porque para la universidad todo parece ser que no cuentan los centros universitarios, ¿no? Porque pues ninguno de los centros universitarios tiene representación del Consejo Universitario. Sacan esta carta a estos jóvenes pues para pedir que se les atienda, que se vea. No están pidiendo beca, que es diferente, para que no vayan a salir con su vacilada y decirles, no, pues es que lo repartimos en beca. No, las becas tienen asignado un presupuesto en la asignación que tienen de recursos federales y tienen asignado un presupuesto en la asignación de recursos estatales, ¿no? Para que
Yo lo comento esto para que no vayan a salir con que ya están las becas y se repartieron y luego resulta que pues no se incrementa el número de becas, ¿no? Entonces, esto es otra cosa. Lo que están planteando los jóvenes clara y concretamente es que no se les cobre el crédito, los créditos y que no se les cobre la colegiatura, ¿no? Y eso requiere de una respuesta y requiere de una altura de miras del Consejo Universitario. Por eso creo que es un hecho trascendental porque el Centro Universitario Valle de México es uno de los primeros centros en la historia de la universidad, con más de 30 años de existencia, que siguen sin tener representación en el Consejo Universitario. Por eso creo que es un hecho sobresaliente, que además vale la pena decirlo, hay que felicitar a los jóvenes que han decidido levantar la voz y saber que en esas condiciones de adversidad, esta crisis del capitalismo, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis económica, requiere de un apoyo para los estudiantes. Van a salir los bots, ya sabes, y los aplaudidores como focas en el circo y demás, a decir que no, que la universidad tiene gastos fijos. Sí, también los gastos fijos están considerados en los presupuestos. Creo que es importante que haya una discusión seria sobre el seguir cobrando los créditos a los estudiantes. Eso lo he señalado desde hace muchos años, Augusto, y he puesto de ejemplo que existen otras universidades públicas en el Estado de México y la UAM es la que más caro cobra los créditos. Me refiero a universidades públicas, no universidades privadas. Y tenemos al POLI, tenemos a la UAM, tenemos a la UNAM, ¿no? Está el propio sistema de universidades estatales y ninguna cobra los créditos tan caros como han impulsado desde hace tiempo estos conservadores neoliberales que administran la Universidad de Augusto. Por eso creo que es un hecho trascendental y que debiera darse una respuesta clara y decirle a los estudiantes que se va a dejar de cobrar los créditos en nuestra Universidad de Augusto, para avanzar, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzar a lo que será la gratuidad de la educación en la universidad pública. Augusto. Pero además me parece que esto puede ser cada vez más posible, derivado de pues, las últimas presunciones que ha estado haciendo el propio Alfredo Barrera Vaca, las páginas falsas que le aplauden como quien rescató a la universidad de la crisis financiera. Yo no sé de qué manera suceda esto. Y aparte, pues por todos los supuestos ahorros que ha tenido la universidad en estos últimos meses. Yo creo que ahí es donde se tendría que ver, ¿no? Porque si no, se ahorra mucho, pero no sabemos a dónde va a dar lo que se ahorra. Qué mejor manera y qué cosa más evidente sería poder ver que de lo ahorrado se destina para ayudar a cientos o a miles de jóvenes, que en efecto yo creo que eso no es algo que se tenga que investigar mucho. Vemos cuántos negocios han cerrado, cuántos empleos se han perdido, y sin lugar a dudas ha tocado también a la comunidad universitaria. Yo atrevería a decir también incluso en los tres sectores, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, en cuestión de padecer la propia enfermedad, los gastos que conlleva todo eso, las cuestiones emocionales, psicológicas, en cuestiones laborales, pero también a los propios estudiantes, quienes muchos de ellos tienen que estar trabajando o que sus padres han perdido el empleo. Me parece que sí es un tema que se debe de abordar con seriedad, aunque a lo mejor habrá quienes tengan y quieran pagar, pues a lo mejor podrían hacerlo. Sin embargo, que me parece que es un momento de mucha sensibilidad. Si ya, como dices tú, el año pasado se había pues solicitado algo similar, ahora por la propia circunstancia que se atraviesa, sobre todo por todos los ahorros que está teniendo la institución, derivado de que los alumnos, los estudiantes ya no se están presentando físicamente a las instituciones, pues digamos, esto se estaría haciendo un negocio para la universidad en el sentido de que con muy poco está obteniendo mucho, ¿no? O no se está gastando todo lo que se debía gastar en luz, en mantenimientos, en cosas de ese tipo. Entonces, hay que recordar que tampoco a los profesores se les dio equipos de cómputo, no se les dio ningún tipo de material.
Entonces, todas estas cosas que absorbieron los trabajadores han representado sin duda un ahorro para los trabajadores, para la universidad. Por lo tanto, todo ese dinero, en lugar de solamente presumirlo como, digamos, un supuesto adecuado manejo de las finanzas, pues habría que poner primero que, pues, o darle un premio al coronavirus, porque pues fue lo que hizo que se manejaran de manera adecuada las finanzas universitarias. Ni siquiera Javier Martínez, ni siquiera Alfredo Barrera lograron antes del coronavirus un ahorro tan significativo como el de ahora. Entonces, lo importante de esto es que sí se pueda considerar eliminar los créditos. Me parece que se está yendo por un camino de austeridad, donde se presume, repito, que Alfredo Barrera, pues ahora resulta que ya se está eh, peleando casi con Javier González Martínez para ver quién rescató a la universidad de la crisis financiera que tuvo, ¿no? Durante tanto tiempo. Entonces, pues yo no sé qué cosa sea eso, qué tipo de autoridad estén peleando para ver quién es el bueno. Yo creo que ninguno de los dos. Realmente, esta pandemia, una de las cosas positivas en cuestión financiera, pues es lo que podemos ver ahora. No es que sean muy ahorrativos. De hecho, sabemos que todavía quedan muchos proveedores a los cuales les deben facturas desde el año pasado y que pues no tiene pues para cuándo pagar. Tenemos obra universitaria que está inconclusa desde hace más de 5 años. Entonces, yo creo que no es así como para festejar, a lo mejor en cuestión mediática, pues para buscar que Alfredo Barrera no aparezca a ser un rector pues tan de quinta categoría como va a terminar siendo, y que es una percepción que se tiene, me parece muy generalizada dentro de la universidad. Pues están tratando de sacar estas cosas. Ese es el año del cierre, el año que pues no importa cuánto más se tenga que mentir, pero la cosa es que salga lo más maquilladito que se pueda el rector. Sí, mira, Pero yo creo, Augusto, que es necesario que la universidad les dé una respuesta positiva a los jóvenes, ¿no? No solamente a los de eh, el Centro Universitario de Valle de México o que está en el municipio de Atizapán, sino a todos los estudiantes universitarios de la UAM. Debe de dejar de cobrar a partir de este semestre los créditos. Y de esos 1,000 millones de pesos que presume que se ahorraron, el 15% más o menos significaría el pago de las cuotas de los alumnos. Entonces, bien se puede sobrevivir la universidad sin ese 15%. Entonces, yo hago una petición directa y el rector sé que nos está escuchando, sé que nos escuchan en gobierno, sé que los universitarios estamos de acuerdo, la gente que nos sigue, en que se detenga de una vez el cobro de créditos a los estudiantes. E incluso que en un acto de sensibilidad, en un acto de humanidad a las condiciones de tanta adversidad por la que atravesamos en el país y en el mundo, se deberían de dejar de cobrar en este momento, por lo menos en este semestre, tanto los créditos de las unidades de las unidades de aprendizaje como la propia colegiatura. Y eso tendría que ser un hecho ya tomado. Por eso llamar, no sé si el rector tenga esa sensibilidad, pero llamar a los consejeros universitarios, a los estudiantes que se solidaricen con sus compañeros y de una vez por todas abran la discusión en ese sentido y tomen una decisión al respecto. Ellos están para representar a los estudiantes. Por eso creo que valdría la pena que se tomara una decisión y es una exigencia que plantean los jóvenes, pero también debe ser una exigencia de todos los universitarios que somos sensibles a estas adversidades, porque en las condiciones en que estamos valdría la pena hacerlo, ¿no? No representa nada más si se aguantaron sin pagar eh, el, hacia el ICEMIN todos esos más de 1,000 millones de pesos, ¿no? Casi los 2,000 millones de pesos que deberían de pagar y no pasó absolutamente nada, ¿no? Por eso no ardió Roma ni ardió nada, ¿no? Entonces creo que vale la pena que se pueda hacer eso, Augusto. así es, doctor.